Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Otros Entregables Podcast. En esta ocasión estamos emocionadas de tener una nueva entrevista en esta nueva temporada que todavía estamos ahí avanzando. Y es una invitada que hace un tiempo queríamos tener aquí en el podcast. Adelantándome un poquito, ya la entrevistamos en lo que hicimos de cobertura de AXA, pero ahora nos gustaría profundizar aún más en su práctica y lo que hace actualmente y cómo fue que llegó a este momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Otros Entregables. Y pues nada, me sumo con Cami a la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que como dice Cami ya veníamos como cachando desde antes. Está con nosotras Karen Pulán, fundadora de Raíz Arquitectura. Y pues nada, la verdad es que habíamos escuchado, o yo había escuchado mucho de tu práctica, Karen, la cual la verdad somos fans. Creo que haces un trabajo muy lindo de construir como ciertas ideas que tenemos respecto a los materiales. Y pues nada, quisimos como hoy darnos el tiempo de escucharte, de saber tu historia, de cómo surgió este interés de dedicarte pues sí, como a otro tema que no es necesariamente diseñar y construir de la manera más tradicional en la que estamos acostumbradas, o que al menos esta época capitalista nos hizo acostumbrarnos a los prefabricados y así. Pero bueno, no quiero como adelantarme a nuestra plática. Bienvenida, Karen. Pues si quieres te puedes presentar como a ti te gustaría o te gusta que las audiencias te conozcan. No sé cómo debería presentarme, pero otros amigos me han presentado como la maestra de la tierra, Tierris, Miss Tierra. Muy chistoso, porque poco a poco ha sido como un proceso de entender la tierra como material de construcción. Entonces me siento como muy afortunada de haberme enamorado de este material y de, creo, entenderlo, porque ha sido un proceso de muchos años de entender cómo funciona y qué hay que hacer con él. Entonces, no sé si debería decir que soy la maestra tierra, tampoco me considero así, ojalá fuera. Pero bueno, digo, estoy en el proceso de ser y entender cómo ocuparlo, ¿no? Cómo usarlo, cómo transformarlo para que sea un material de construcción y para que nos pueda proteger y cobijar de todo, ¿no? Tanto de la contaminación, la temperatura y todo lo que implica habitar, ¿no? Entonces sí es un material muy hermoso que hemos dejado de valorar y de tener como un material actual, ¿no? O sea, como vigente, como contemporáneo, sino es como del pasado y tenemos mucho miedo de usarlo. Uh-huh. Eso es parte de estas como situaciones que me he encontrado durante 15 años que he estado estudiándolo y espero muchos más. Entonces, yo muy feliz de que me inviten. Yo también quería compartir. Hoy ha sido un día de estar en el laboratorio, como trabajando full. Hoy ando hasta si ven el podcast después se van a dar cuenta que ando con un outfit de trabajo. Pero muy feliz de estar aquí un viernes 13, justo. Sí, viernes 13. Aunque salga en otro día, pero es viernes 13, que es de la suerte. Unos dicen que mala suerte, otros buena suerte. Pero no, muy buena suerte de poder platicar de algo que me apasiona y me mueve y que aparte de otras personas como ustedes, por lo menos dos, les interese escuchar, ¿no? Y hablar al respecto de lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Karen. Pues como te habíamos comentado y a todos nuestros invitados les decimos, nos encanta estar ahí como cuestionando el rol del arquitecto como más contemporáneo. Y justo como tal vez tu práctica de repente como que va y viene de lo tradicional y hay a veces que sí lo haces y hay otras que no y te sales y así, pues es cuestionar el rol, ¿no? de la figura del arquitecto actualmente. Entonces
bajo esa idea es la pregunta forzada, ¿te consideras o no arquitecta? Es una pregunta que está muy fuerte. Pues, no sé, creo que sí, sí soy. O sea, como, no sé, igual como académicamente me lo he creído, o sea, si realmente estudié una carrera de arquitectura. Y más que arquitecta o arquitecte o como dicen, o sea, creo que algo que pasó mucho fue como de cuando empecé a estudiar la carrera, cuando tú salías de la escuela te decían como que eras arquitecto, más bien, o sea, más bien va, por ahí va como que me mueve más porque no existía o sea, no existía el título de arquitecta, ¿no? O sea, normalmente era como todos los hombres, o sea, normalmente se metían hombres a la carrera, entonces no existía el título de arquitecta porque muy pocas se metían a la carrera porque pues no, eso no era de mujeres, ¿no? E incluso pues las profesiones en general. Entonces cuando pasaron varios años, yo sí estaba muy preocupada porque yo estudié en la Autónoma del Estado de México y como que el Estado de México al final Edomex, ¿no? Era un poco, pues, no sé si hablar de rural, pueblo, que todo el mundo, no quiero ser menospreciar, pero como que era como muy culturalmente era, aunque fueras mujer, te decían arquitecto. Entonces, arquitecto Karen, ¿no? Deja tu arquitecte, ojalá me han dicho arquitecto. Jamás. Y entonces, cuando salió mi título y decía arquitecta, yo estaba muy feliz. Porque estaba muy orgullosa de que tuviera una A, o sea, femenino, implicando lo que era como una mujer, decir, pues hay pocas mujeres y tenía solamente como 10 años que los títulos de mujeres apenas empezaban a salir con A. Wow, Entonces, qué estaba lindo. muy cañón. Entonces, creo que sí me siento orgullosamente arquitecta porque creo que fue como también trascender a pesar de todos estos temas De género, de sí, sí, género. O sea, como de que no existían mujeres arquitectas, ni siquiera en el título. Y muchos maestros de obra, ingenieros, me decían, arquitecto Karen", y tú así de, ¿what? ¿No? O sea, como, no, o sea, soy arquitecta. Y yo hasta después de ya que tenía mi título, decía, a ver, mi título dice arquitecta, y no tiene que ser arquitecta, sorry, ¿no? Entonces siento que como que lo apropié mucho por esa parte como de mujer, de decir, sí soy arquitecta y hay muchas mujeres arquitectas y merecemos que nos digan arquitectas. Ya si lo hablamos en el plan más profundo de lo que es la arquitectura, probablemente no sé si tendríamos que hablar como 3 horas al respecto para repensarlo. Ajá, sí, es muy largo. Pero hoy sí, o sea, creo que sí soy alguien que diseña espacios, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con los materiales y con el entorno, buscando una especie de, pues sí, de respeto, interacción, ¿no? Entre el entorno y los materiales mientras se pueda en todos los sentidos. Entonces, sí me siento orgullosa de ser arquitecta. Me cuesta todo lo de arquitecta. Ay, estoy en una generación, todavía estoy en ese proceso de entender todo esto, pero sigo siendo parte del respeto de lo que significa. Pero creo que sí lo soy, como sea, y probablemente con otros materiales. Y es complejo. Creo que sí nos podemos poner a hablar muchas horas. Y si pensamos ya en el nombre del podcast, ¿no? Que es Otros Entregables, dentro de tu práctica, ¿cómo considerarías estos otros entregables o tus entregables parte de la disciplina arquitectónica? Sí, sí creo que sí soy algo que entrega otra cosa. O sea, soy una arquitecta que entrega otros. Sí, es distinto porque va desde el momento en el que los materiales no son los convencionales, ¿no? O sea, los naturales como es la tierra, las fibras. No me he metido totalmente al bambú, pero también he entrado un poco en el tema del bambú, la madera y todo lo que viene de la naturaleza. Y sí, o sea, todo el mundo cuando hablamos de esos materiales no lo sienten propios. O sea, como si estás en la ciudad, mucho menos, ¿no? En el campo o en ciertos lugares lejanos a la ciudad, como que todavía lo toman como un material de construcción, pero sigue teniendo Como resistencia, sí, ¿no? mucha resistencia. Entonces, sí entregamos otras cosas, porque incluso cuando hablamos de analizarlo en el laboratorio es como, ¿con qué tierra quieres construir, no? Entonces, tráela, vamos a estudiarla y te voy a dar unas pruebas de identificación, vamos a hacer unas pruebas de ver qué tipo de tierra tienes. Entonces, obviamente, cuando
hablamos de otros entregables, ese es otro entregable que no existe, ¿no? En una investigación de tierra, o sea, más bien en un entregable de arquitectura y proyecto y planos, antes de que me digas, quiero mi casa de tapial de adobe o de bajareque, ¿no? Que son las técnicas tradicionales. Te digo, a ver, tráeme tierra de donde quieres construir y vemos, o sea, si es posible. Entonces vamos a analizarla, identificarla, vamos a ver si tiene arcilla, si tiene limos, hacia qué tantas posibilidades hay en tu material. Y pues sí, obviamente un entregable es como un estudio de identificación de tierras, donde podamos hacer pruebas y mezclas para poder ver la resistencia del material en ciertos momentos de diferentes técnicas. Entonces sí es otra cosa muy diferente. Y aunque sí existe en el concreto y también se hacen pruebas, no es tan común de, sí, te voy a traer una prueba de, no sé, de un firme o de, no sé, de algún acabado en concreto, o no, más bien algo resistente, ¿no? Algo que tenga resistencia. Entonces ya sabemos que tanto de gravas y arenas va a llegar a una resistencia tal. Entonces con la tierra no, o sea, con la tierra tienes que empezar a ver qué tienes para ver qué puedes hacer con ella. Es como, esto tengo y qué hago con esto. Entonces hay que estudiarla y de ahí decir, ok, ¿qué puedo hacer y qué elementos necesito agregar para que tenga la resistencia adecuada para cierta técnica o para que pueda funcionar, o la vas a descartar? Que eso también es verdad. O sea, no siempre se puede utilizar toda la tierra del lugar, pero puede que encuentres a los 5 kilómetros, 10, etcétera. Entonces, como que sí son como otras formas de empezar a diseñar. O sea, antes de decir, vamos a hacer muros, vamos a hacer esto, una casa, es como, a ver, quiero usar estos materiales naturales, qué es lo que tengo, cuáles son la gama, y de ahí empiezas a partir a modular, a diseñar, etcétera. Entonces sí cambia mucho la forma en la que diseñas. Y los arquitectos hoy no, o sea, lo que pasa es mucho como empiezan a diseñar y después quieren integrar la tierra, o quieren integrar el bambú, o quieren meter la madera, o quieren meter, o sea, cualquier técnica natural, o sea, y es como, no va a pasar, no porque no estás pensando cómo funciona y no estás pensando cuáles son los límites estructurales que cualquier material tiene, o sea, no nada más la tierra, ¿no? Ni el bambú, ni la madera, ni las fibras, sino simplemente cuáles son las limitantes para construir. Entonces, sí es como repensarlo al revés, y esos entregables son totalmente diferentes. Oye, Karen, ¿y de dónde surgió como este interés de hacer algo como con la tierra, con materiales un poco más orgánicos? O sea, no sé si pasó algo así muy puntual, específico, una experiencia, no sé. Pues sí, es una pregunta muy constante, y creo que, o sea, lo he repensado muchas veces, y creo que tiene mucho que ver con una maestra que yo quiero mucho, que espero en un día de la vida algún alumno diga, día Karen me hizo pensar en la tierra, o esta maestra de la tierra, ¿no? Pero eso es ego al final. Pero creo que mucho tiene que ver porque en la universidad me pedían como que tuviera una clase como una línea de acentuación, se llamaba, así como para elegir como los últimos 2 semestres o 3, qué es lo que quieras como acentuar en tu carrera. Entonces era como administración, incluso académicos, o sea, de docencia, hay otra parte de ingeniería, hay otra de como de producción, ventas, no sé. Y había otra de justo sustentabilidad o sostenibilidad, que fue cuando se empezó a poner como de moda esa palabra, ¿no? O ese tema con la arquitectura. Entonces yo me metí ahí, en esa línea, y ahí tuve una maestra, desde antes ya había tenido esa maestra que era paisajista, y ella reconstruía y hacía muchos temas como de restauración de edificios antiguos de tierra, y también sabía y entendía la técnica del adobe, ¿no? O sea, que había sido como su doctorado y su maestría. Entonces, la arquitecta Susana Bianconi, que la verdad es alguien que yo creo que fue de las que me empezó como a inculcar un poco esto, fue de ahí donde salió. Y pues con ella y en esa como acentuación también tuve otras clases, y como que me lo metí, o sea, fue como muy poquito, ni que se fue como el 2% de lo que... Pero como que ahí me empezó a llamar la atención la tierra como material de construcción. Y eso fue una de las cosas, y luego cuando fue la tesis de investigación, ya salí de la carrera, normalmente haces un proyecto ejecutivo de alguna cosa, ¿no? Muy grande. Yo la verdad no tenía ganas de hacer planos. Es más, hay una parte de mí que sí soy muy orgullosa, sí estoy muy orgullosa de ser arquitecta, pero si me hubieran preguntado, hubiera estudiado biología o algo así, o geología.
no sé, hoy, ¿no? Ajá. Ya que eres un poco más grande, dices, creo que me hubiera gustado. Pero tampoco sé si no me gustaría ser arquitecta, entonces que más bien tendría que haber estudiado 3 carreras o algo así. Pero ya estando ahí, hice el tema de investigación de la tierra como material de construcción, ¿no? Entonces fue mi investigación y me empecé a meter y me metí a talleres para entender lo que era hacer un adobe. Y el primer día que hice un adobe, o sea, me acuerdo muy bien porque fui a un taller que fue en mi universidad, o sea, casualmente llegó así también, cosas que pasan. Yo dije, ¿qué es esto? Está increíble. O sea, la primera vez que toqué la tierra, haciendo la mezcla, un adobe con las fibras y la paja y así, y la cimbra de madera y no. O sea, yo no sé, si alguien no ha tocado tierra en su vida, o sea, es en serio, lo que sea. O sea, hasta cuando eres niño y que haces los pasteles de tierra, no sé, o que te metes al lodo. O sea, sí hay algo. O sea, es una conexión que para mí fue como muy, muy fuerte. Yo ya traía como el tema de investigación, yo estaba en ello, entonces por eso me metí a los talleres. Y cuando hice la primera pieza de adobe, a mí me cambió. Fue ahí, y también tengo una foto en una tesis, de esa tesis, donde hicimos como un arco de tierra por adobes que habíamos hecho, que era un arco que no tenía estructuras, que simplemente estaba pegado con así tierra, con arena, o sea, nada, y nos aguantaba, ¿no? Obviamente, estructuralmente el arco es algo que funciona muy bien, pero me sorprendía, o sea, como que era como, me sentía como de, no puedo creer que esto tenga esa resistencia y se haya secado así. Y como que yo creo que el contacto con el material a mí me hizo cambiarlo totalmente. O sea, ya lo traía un poco por mi maestra y me parecía hermoso y cada vez que iba a un lugar de tierra o con materiales así, como que me encantaba. Pero ya que hice un primer adobe, a mí me cambió totalmente. Entonces fue ahí y de ahí no sé, la vida me siguió, o sea, me enamoré de la tierra y sí lo agradezco porque creo que está muy padre tener como un, ¿cómo decirlo? No sé, con mis alumnos hablamos mucho en tener como, ¿para qué estás aquí, no? En esta vida, ¿cuál es como tu propósito? ¿Cuál es tu...? Ujú. Y no sé, en ese momento obviamente no lo creía, pero creo que hoy creo que tengo de alguna manera un talento y una experiencia de muchos años de tratar de entender la tierra, de desde dónde viene, qué significa, qué puedes hacer con ella, cómo la combinas, cómo la sientes. O sea, a mí me sorprende hoy, yo hoy no puedo creer que alguien le diga, yo la vea y diga que hay una diferencia y hay personas que no la ven. Y yo la veo totalmente, o sea, es como, esta no pega, o sea, es como, me sorprende que no lo vean. Y es súper, o sea, hasta digo, ¿qué estoy viendo que no ven? Es como si tuviera otros lentes, como... Ujú. Y no, y tampoco me siento tampoco así como tocada por Dios, ningún Dios ni nada, ni va por ahí, porque trato de buscar mucho no el tema del ego y no, porque sé que hay que ser como muy equilibrado con eso, pero siento que si hay algo en mí que lo ve y es algo muy extraño, no sé cómo decirlo, pero entiendo, si yo la toco y digo, no, esta no va a servir, esta sí va a servir, o combina estas cosas y sucede. Y no siempre me sale bien y las mezclas siempre son complejas, pero hay algo que entiendo. Digo, yo creo que tiene que ver con la experiencia. Y yo hay muchos arquitectos que también están haciendo esto, u otros que son constructores solamente y entienden. Es un tema de estar todos los días con tierra. O sea, hoy estoy ya en tierra, ¿no? Y todo el tiempo estoy haciendo cosas y todo el tiempo estoy viendo tierras. Tengo una colección de tierras de no sé cuántos países y estados, pero aún así sigues aprendiendo. Y la tierra es diferente siempre. Y es impresionante porque cada vez que llega una es aprender, aprender, aprender. Pero sí hay algo ahí que me hace sentir que tengo una conexión y que puedo entenderla y que me dice cosas. No es que me hable, pero Pero sí. tal vez es como justo ir encontrando ese propósito que les preguntas a tus Sí, estudiantes, es ¿no? como es una razón de vivir y siento que creo que yo estoy en este mundo literalmente para que la gente revalore este material para construcción y que dejemos de pensar que es de pobres, que no sirve, que se va a caer, que no resiste, que muchísimas cosas que no creemos. Y sí, tiene sus límites, sí, tiene cosas complejas también
Y por eso también he aprendido otros procesos y otras formas de las que vamos a hablar que tiene que ver con la innovación y la tecnología. Pero al final es un material vernáculo impresionante. Es mágico. La verdad es una magia porque viene de la naturaleza. Y sí creo que la naturaleza es mágica. O sea, en serio. O sea, hablando o sea, si nos metemos al tema de lo que viene de la tierra, los hongos, la micelio, de todo lo que estábamos empezando a aprender, los biomateriales. Es una locura, en serio, es una locura lo que puedes empezar a aprender de ello. Y es muy hermoso. Y una pregunta solo como de curiosidad realmente. Luego que ya terminaste la carrera, hiciste, bueno, tu tesis de investigación sobre construcción en tierra, ¿trabajaste en oficina así de manera tradicional o siempre estuviste dedicada a la tierra? No, sí, bueno, o sea, después de eso fui maestra. Es algo que no sé por qué, pero también es otra cosa que me apasiona mucho y sigo aprendiendo cada día. Empecé a dar clases en diferentes universidades y me fui a hacer mi maestría de materiales sostenibles y hice 2 maestrías, una en la Politécnica de Cataluña y la de Girona. Y una fue como de medio ambiente y energías renovables, o sea que tenía como sostenibilidad, y la otra de materiales, que fue la de tierra. Y regresé y sí, empecé a trabajar estuve trabajando en un despacho en Ensenada. No sé si es buena decir, no sé. Estuve trabajando, así de hablemos. No, a ver, trabajé con Alejandro da Costa en Ensenada y en los proyectos donde había temas de tierra. O sea, él combinaba un poco la tierra y hacía ciertas cosas y ahí estuve como haciendo un poco de tema de investigación para hacer cosas con tierra, porque él hacía vinícolas en medio del valle, etcétera. Entonces, trabajé ahí y también trabajé en una restauración en Baja California, se llama Baja California Sur, sí, Sur. Me fui así súper lejos, hacer una restauración de un museo. Entonces, sí estuve un poquito metida en la tierra, pero nunca me fue bien. ¿Por qué? Me corrieron las 2 veces, que lo sepan. Lo tengo que decir. No sé, creo que tenía mucho que ver. Con la vida de oficina, ¿no? No sé, creo que siempre quería como proponer demasiadas cosas, o sea, como liderar demasiado. No sé, o sea, creo que era muy joven y creía demasiado en lo que yo hacía. Entonces, cuando no era de la forma en la que yo creía, me frustraba muchísimo. Y obviamente tenía que entender, yo lo entiendo, o sea, hoy entiendo que tenía que ver mucho con lo que implicaba la venta a los clientes, el producto final que tenía que haber allá, ¿no? Entonces, eso, puedo decir que un poco el machismo, ¿no? También es cierto, es otra de las cosas que ciertamente pasa. O sea, no he sufrido tan grave, pero sí tuve ciertos temas ahí de que como una mujer viene a decirme a mí que soy el jefe de tal oficina, que cómo se deben hacer las cosas. Y tenía que, o sea, decía, a ver, o sea, tú me invitaste a hacer acabados con tierra, a entender los materiales, y yo te decía cómo se hacían y tú los querías hacer como querías. Entonces yo me frustraba, decía, ¿para qué me contrataste? Para que yo haga las cosas como se supone que yo sé que se hacen y no las quieres hacer así. Entonces me frustraba muchísimo porque pues le ponían un buen de cemento o resinas o no me hacen caso y era como, no entiendo para qué me invitas a trabajar aquí. Si quieres que haga dibujos, pues mejor consíguete un dibujante, ¿ya sabes? Sí. O sea, porque no es lo mío, mi expertise no es dibujar el palito perfecto y lo hice, ya sabes. Entonces de repente era como frustrante decir, yo entiendo que me invitaste porque yo tenía la maestría de esto, ok, pero no estás tomando, o sea, si quieres dibujantes mejor, búsquete un dibujante. O sea, no soy eso, o sea, y aunque yo tuviera la maestría, no era que fuera el dibujante, sino yo estaba ahí para otra razón, estaba supervisando obras y yo veía que no estaban haciéndolas bien, entonces me frustraban, bueno. Y eso me pasaba, porque yo estaba en obra todo el tiempo. Y eso lo agradezco mucho, porque creo que estar en obra todo el tiempo me hizo aprender un buen de cosas, de cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen, cómo llevar a los hombres de la obra, o sea... Y no, creo que me costaban más los jefes que los maestros de obra. O sea, los maestros de obra al final
siempre éramos un equipo. O sea, al final de todo, como fuera el machismo, ¿no? O sea, al final era más el ego del arquitecto de cómo se tenía que hacer según él, según su oficina de arquitectura. Y las 2 veces me corrieron. Los 2 me corrieron. O sea, las 2 veces que trabajé en una oficina me corrieron. Y lo agradezco. O sea, claro, o sea, fue un crecimiento, fue como decir, fracasé, ¿no? No pude en esta oficina de tal arquitecto, tal otro, y la restauración, y no sé qué. Pero creo que eso me obligó a decir, bueno, haz lo tuyo. Y lo mío fue Raíz Arquitectura. Y sí, o sea, antes de ellos incluso ya existía Raíz, y yo estaba como que sí, pero no, y lo dejaba. Hasta que cuando ya me corrieron tantas veces fue como de, a ver, tienes tus maestrías, tú crees en esto, amas esto, y aunque no sabes más que 2, 3 años de experiencia, amo esto. Y es lo que me hizo como construir Raíz Arquitectura, que hoy lleva casi 14 años, que existe, como sea, ¿no? Y eso ha sido también un proceso de no tan una oficina convencional, porque también es distinta. O sea, siento que tiene mucho que ver con enseñar y con compartir y con colaborar. Por ejemplo, sí he hecho muchos proyectos de tierra para muchos clientes, por 5 casas, 10 casas, no sé. Pero más que eso ha sido colaborar con otros arquitectos que no tienen ni idea cómo aplicar un sistema de construcción con tierra y lo quieren hacer. Entonces esas como asesorías o consultorías han sido parte también de ese como que se fue haciendo con el proceso. Y también enseñarlo mucho, al final siendo maestra, como sea, me gusta enseñar, y el enseñar también ha sido parte de los procesos de los talleres. Entonces también damos muchos talleres donde hablamos de diferentes técnicas y metemos las manos, y pues ahora el laboratorio pues es una escuela totalmente, porque no nada más aprendo yo, aprenden muchas personas. Entonces el laboratorio tiene 1 año, ahí va en eso, y es parte de como de esos procesos de estar enseñando todo el tiempo. Entonces creo que más que ser una oficina de arquitectura, es una colaboración, o sea, es como vean este material, aprendan de él, hagamos algo con él, o sea, y si no sabes cómo hacerlo, vamos a hacerlo juntos. O sea, es como esta colaboración, esta como asesoría, es como y si no sé cómo se hace, vamos a buscar cómo hacerlo, porque también ha sido procesos de aprendizaje, ¿no? Y gracias a eso he conocido gente en otros países increíble. O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, amigos que hoy son mis súper amigos que son expertos en materiales como yo. O sea, entonces hemos hecho como estos vínculos donde si Daniel Parra, que está en Colombia, sabe un buen de estas cosas de tapial, y él ha hecho tapiales de 8 metros y yo en mi vida lo he intentado, o sea, y él no había entendido la estabilización perfecta de los materiales, o sea, lo hacemos. Y luego Rebeca Chang, que está en el tema de Costa Rica con Fran, que han hecho cosas súper increíbles de bajareques, y entonces ya entiendo la estructura. Entonces empieza a ser como esto, como empezar a colaborar y empezar a hacer una comunidad donde tú eres experto en esto, yo también, y entonces así hemos hecho asesorías de proyectos súper grandes en Monterrey, donde estamos todos y asesoramos proyectos enormes, donde quieren ser de tierra y de muchos materiales, y así. Y creo que eso es lo bonito de la tierra. O sea, como el haber conocido a estas personas, y que también aprendamos a compartir, que a veces en el tema de los arquitectos actuales, ¿no? Ah, bueno, sí, es Hay un temazo, muchísimo ¿no? ego. Y yo no digo que no lo tengamos, oye, es normal, pero creo que es un poquito más noble por el material. No lo sé. O sea, también tiene sus temas, pero creo que a mí me ha llevado mejores como, o sea, que me hayan corrido estos arquitectos de estas oficinas, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Señal. Porque sí, porque me obligaron a decir, a ver, yo amo esto y tengo que empezar a construir desde lo que yo creo, y o sea, ha sido un arduo trabajo de 15 años, pero hoy lo agradezco, porque si yo me hubiera quedado en esas oficinas siendo alguien que dibujaba planos de tierra, pues no sé, ya sabes, o si hubiéramos hecho la tierra wannabe con un buen cemento y resina, pues no sé si me hubiera sentido feliz. Entonces siento que la práctica es más real y la siento más auténtica desde lo que yo creo. Entonces siento que por algo no pertenecía a ese lugar.
y por algo me corrieron. Y aunque me dolió y aunque fue un momento de procesos súper complejos, pues, estuvo bien, porque qué bueno, gracias a eso me obligaron a estar donde estoy hoy y soy muy feliz. O sea, implica otras cosas y también son procesos pesados y difíciles, pero distinto, porque al final estás luchando por lo que tú crees. No, o sea, va por ahí. Oye, Karen, ¿y cómo lidia Raíz Arquitectura como con estas preconcepciones que se tienen respecto a la tierra, ¿no? O sea, a mí me gustaría como de repente hablar de algunas, las típicas o las clásicas que encuentras, para que, pues, si alguien está escuchando y que le interesa usar este material o proponerlo en algún proyecto, pues pueda tener como ciertos argumentos como para apoyar o proponer. Sí, siento que lo bueno de... pues ya de llevar o sea, varios años, es que ya llegan personas que creen en eso, ¿no? Entonces empiezas como a atraer ese tipo de personas. Pero antes, y incluso aunque no las atraigas, y hay como personas muy incrédulas al respecto, pues sí, o sea, creo que mucho tiene que ver con el hacerlo y tocarlo y sentirlo, porque hasta que no lo ves, no lo crees, ¿no? Entonces creo que hay que poner el ejemplo y hay que ver casas hechas y construidas con esos materiales, no sé. Ahora, o sea, no hay edificios que tienen más de 400 años ahí parados casual, ¿no? O sea, son temas de patrimonio mundial, tienen millones de años construidos o 500 años o lo que sea. Entonces, no es algo que yo haya inventado, ya existe y está ahí en pie. Lo que pasa es que no lo vemos porque está en medio del desierto en no sé dónde, o en Marruecos, o en Chihuahua, en Paquimé y nadie lo ha visto, o lo que sea, o son museos, o son lugares de así. Y eso es lo que pasa, o sea, sienten que es como algo que está en el pasado y ya se quedó ahí. Pero tienen 500, miles de años ahí. Entonces, lo que yo creo es como, si algo dentro de ti te quiere dar una oportunidad, es como venir a un taller o tocar la tierra o empezar como a darle la oportunidad, porque creo que va por ahí, o sea, es como poco a poco, sí, hay muchos temas en contra, o sea, desde la normativa, desde los mismos presidentes, cuando empezó a pasar lo de los sismos, todas las casas de tierra fueron súper torturadas y tiradas porque tenían algunas fisuras que ni al caso, que no eran estructurales, o que eran temas estructurales porque habían sido... que se habían cambiado muros, que estaban interiores, que le habían puesto más peso. O sea, creo que hay muchas como ignorancia, hay mucha ignorancia respecto a eso, o sea, en todos los sentidos. Normativamente no se apoya, ahí va, o sea, Infonavit está empezando a apoyar algunas cosas, algunos proyectos como del gobierno y temas, sí ahí va, pero sigue siendo como muy un estigma de no, la tierra no. Entonces, creo que es como quitarse esa como venda y empezar a entrarle a entenderlo. O sea, si nunca has tocado un adobe, go. O si nunca has hecho uno, ve. Si nunca has visto una casa de tierra, hay varias donde puedes ir. O sea, Raíz Arquitectura tiene varias y hay muchos proyectos de muchos arquitectos en México que están increíbles, que son de tierra. Entonces, como, no todo tiene que ser de tierra tampoco. O sea, también puede ser un mix. O sea, la idea también de hoy en día es hacer un conjunto de sistemas constructivos donde se apoyen entre sí para funcionar. Y no porque la tierra no funcione por sí misma, sino porque necesita una parte muy robusta. O sea, lo malo de la tierra es que necesita ser como muy ancha para llegar a alturas. Pero si te apoyas de marcos rígidos, de madera, de acero, de etcétera, puedes llegar a tener muros no tan anchos, ¿no? 25, 30 centímetros, no de 80 como tenía que ser Shibam o pirámides de hasta 1,20. O sea, esa es una locura, yo lo entiendo. Entonces, si estructuralmente empiezas a entender que puedes hacer un conjunto y una colaboración, como yo siempre lo he pensado con las oficinas de arquitectura, como que se puede, ¿no? Entonces, nada más es como darle la oportunidad y empezar a ver quiénes saben entender la tierra o todos los sistemas constructivos, para empezarlo como a combinar de una forma inteligente, de una forma más que inteligente, una forma consciente y es posible. Entonces, solo es darle la oportunidad. Yo sé
que hay muchos miedos y incluso yo tenía miedo. O sea, era como, yo soñaba que se caían mis casas y cosas así. Te lo juro. Cuando era más chica. Y ahora ya lo he superado, ahí va, es proceso, porque obviamente hay mucho miedo de esto. Entonces simplemente es empezar de menos a más también. O sea, no tiene que ser, tienes que hacer una casa toda de tierra. O sea, pueden empezar a ver algunos elementos que empiecen a ser parte de tus procesos, que así fue como el mío. Creo que eso me gustaría ir profundizando más, cómo fue todo este proceso de raíz, en el sentido de ir, cómo fuiste identificando o cómo fue ese proceso de aprendizaje, porque hablas mucho en general de que raíz es este espacio donde también se enseña, o un espacio de encuentro para compartir experiencias con respecto a la madera y aprender, a la tierra, y aprender del material, pero cómo fue también tu propio aprendizaje con respecto a la tierra y al uso de ella en tu propio proyecto. Es que sí, fue justo así, haciendo talleres. O sea, yo hice la tesis y entonces en la tesis empezamos como a ver, voy a aprender con Alejandra Caballero, que fue como de las másters y pioneras de tierra en México. Entonces fui con ella a Tlaxcala, Tlaxco, y me fui una semana así a su rancho y empecé a entender la tierra y meter las manos, y ahí fue una. Luego fue con el doctor Guerrero Vaca de Azcapotzalco y empecé ahí como a meter las manos. Entonces fue como un poco, o sea, usar mis manos y empezarme a meter ahí. Entonces fue como la primera conexión, por eso fue como algo que a mí me encantó. Y ya, paulatinamente fue con la maestría y todos los procesos de entender como ya a nivel técnico cómo funcionan, ver construcciones hechas de tierra, no nada más en México, en Europa, en, no sé. Ya, bueno, algo muy importante es que creo que de las cosas más grandes que me pasó fue haber ido a Crater. Crater es el centro de investigación adscrito a la Universidad de Grenoble, más importante de investigación de tierra. Y Crater está en Lyon, en Francia. Y Crater hizo como todo este tema para empezar a investigar la tierra. Es una organización y es una parte como académica, y luego hicieron los ateliers, que son los talleres de Francia, que están en Lyon, y es una locura, y todo el mundo, pues los ateliers son los talleres. Y yo ahí aprendí, porque hacen un festival increíble de tierra que se llaman los Granos de Tierra, les Grandisseurs, que lo hacen cada 2 años, y entonces hay como festivales de tierra. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces, si a alguien le interesa esto, o sea, de verdad, crater.org, es increíble, les ateliers. Y ahí tomé talleres súper contemporáneos de lo que era la tierra, y empezábamos a ver, o sea, invitaban a universidades a este festival a que hicieran una instalación temporal de tierra. Entonces veías tapiales, veías bajareques, técnicas, tapiales con muchísimos colores, tapiales negros, morados, naranjas, o sea, todos los colores de diferentes residuos, adobes, fibras, acabados, o sea, unos acabados japoneses, y unos japoneses increíbles. O sea, hasta una vaca hicieron de tierra. Wow. O sea, de que la estructura como de bambú y la vaca con el diseño de o sea, de verdad. Entonces estos festivales a mí me hicieron ver como de la capacidad que tenía la tierra para diseñar. O sea, que uno crea la casa de tierra de a 2 aguas y ya, ¿no? Se queda en una cajita, que a mí me encanta, pero si tú quieres algo más complejo, no, claro, o sea, el hacer una vaca, ¿en serio? O sea, para mí el haber visto esta vaca y el tapial con negro y los colores y las texturas que se podían hacer y los arcos, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, era demasiadas posibilidades con un material que normalmente creíamos que tenía muy pocas. Entonces, creo que Crater ha hecho un gran trabajo, honestamente. Creo que a nivel mundial, para mí Crater es el más importante de investigación del mundo de tierra, y que ha llevado la tierra a niveles pues contemporáneos, a niveles actuales. Hoy están haciendo, el año pasado fui a tomar un taller, bueno, más bien una especialización con ellos de tierra vertida, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora, pero o sea, tiene que ver con empezar a colar con tierra, ¿no? Y ya es un sistema un poco más avanzado, que tampoco es lo más nuevo, porque parece que Paquimella lo hacía antes, que eran los mexicanos, hacíamos eso en Chihuahua, ¿no? Colábamos con tierra. Pero que ellos llevan haciendo un rato y que han empezado a hacer como sistemas y evolucionan con estos sistemas.
Entonces es una locura, o sea, yo creo que simplemente es como voltear a ver con otros ojos estos materiales que en algún momento sí eran ancestrales y son vernáculos y nos han enseñado mucho, pero que también podemos usarlos para evolucionar y darle la vuelta en otros sentidos. Entonces, yo también me he tenido que abrir, o sea, como también a mí me ha costado mucho trabajo como decir, no, ¿cómo le vamos a poner estos, estabilizantes? O no, ¿cómo no va a dejar de ser con mano? Ahora hay que hacer con robots y todas esas cosas. A mí me ha costado porque es una parte como decir, lo ancestral tiene que ser todo a mano y también se entiende porque es una parte muy bonita de los procesos, pero también hay que saber que hay que ser resiliente, acomodarse y entender que también hay que estar en otros procesos para que eso pueda evolucionar y avanzar y que sea más viable actualmente, ¿no? Para todos. Eso es un poco también la idea. A mí algo que me parece como súper interesante de raíz es que yo si tuviera que ponerle una palabra es que están resignificando como la tierra, ¿no? O sea, como sí tiene una parte ancestral como muy importante que todos admiramos y así, pero cómo eso se puede, digamos, adaptar a un contexto un poquito más contemporáneo y porque creo que también es como, hasta yo lo siento así, un poco una resistencia, ¿no? Porque digamos que desde una parte del marketing, pues obviamente ahorita pues es como qué tipo de material estamos consumiendo, que estamos más como en prefabricados, porque nos importa que todo se construya más rápido y de la manera más eficiente, pero de repente cuando quieres implementar algún sistema constructivo que conlleve tierra, pues es como que a todos nos pone en jaque, porque entonces yo me imagino, ¿no? Las preguntas son, pero me va a costar más por la mano de obra, pero me va a consumir más tiempo, pero y me va a resistir más tiempo, o sea, como que creo que todo el tiempo te tienes la competencia. como que colocarlo en un mercado donde la verdad no tiene mucha cabida, ¿no? Entonces eso me hace como una labor muy noble de estarlo resignificando y a cada rato como estarlo adaptando. Y justo mencionaste, igual que hace al principio que íbamos a hablar sobre esto, de cómo integras en tus procesos la tecnología, ¿no? O sea, cómo la tecnología, lejos de ser como el enemigo de la tierra, porque la tierra tiene que tener ciertos procesos ancestrales o artesanales y así, pero cómo se combina ahora como con todas estas tecnologías en tu taller. Y siento, o sea, sí, o sea, es totalmente cierto, porque creo que en algún momento también me peleaba con eso. O sea, sí me peleaba mucho con eso. De no, y si metemos una maquinaria, es el CO2 y no sé qué. Y yo creo que también la experiencia de entender que hay realidades imposibles. O sea, el tema cero emisiones, no vamos a hacer un impacto ambiental. A ver, seamos realistas. O sea, siempre que haces una construcción de cualquier tipo, sí, hace un impacto. Respirar nosotros hoy aquí, ¿no? Entonces, de repente hay que empezar a ser como más realistas y conscientes. Decir, a ver, realmente esta tierra de este proyecto, el volumen que tiene, ¿va a ser suficiente para construir lo que yo quiero hacer? No, sí. Esa tierra que yo tengo en el terreno es de calidad y tiene las arcillas necesarias. No, sí. Hay que combinarlas con otras cosas. Entonces empiezas a darte cuenta que por muy romántico que quieras, así, yo quiero, Karen, construir con tierra en este momento de la vida. El terreno ni da. Quieres hacer un socavón para poder hacer una casa cuando no ¿sabes? Sí, o sea, sí, real. Sí. Seamos real. La tierra que tienes es pésima, ni siquiera tiene arcilla, es malísima, hay que estabilizarla con mi cosa. Entonces, luego la mano de obra, no, pues todavía en México hay mano de obra que se puede pagar, ¿no? Pero pensando en Europa, pues, es imposible. Entonces, de repente empieza a ser como de ver, ¿qué sí podemos hacer para hacer eficientes estos procesos sin dejar a un lado la responsabilidad y el tema de la conciencia de lo que quieres hacer? Y qué tan viable es para que empieces a meterlo y que sea competitivo. Y eso fue lo que entendí. O sea, como de, a ver, esta tierra no sirve, lo que necesito de volumen no es suficiente, hay que traer de otro lado, entonces hay que excavar en otro lugar, la mano de obra no es mala, es buena, es más cara, no saben, sí saben. O sea, empiezan a hacer como muchas decisiones y ahí es cuando la tecnología es por default lo que tienes que usar. Entonces, si la mezcladora, si la trituradora, si
el compactador de Ramer para compactar de forma neumática. O sea, en lugar de hacerlo a mano, lo haces con un neumático, con aire, que necesitas un compresor de 190 dpi. O sea, empieza a ser como de, ok, ¿cómo conectas este compresor? Pues necesita 120, 220 volts, o sea, o necesita diésel. Y entonces empieza a darte cuenta que, a ver, para que yo pueda competir con estos procesos contemporáneos, o sea, más bien modernos, de construcción de concreto, necesito empezar a meter estas maquinarias que también gastan energía, no hay que hacernos mensos, ¿sabes? Ujú. Y entonces ahí empieza la realidad y dices, ok, vamos a hacer estos procesos y a la larga eso sí va a tener mucho impacto porque entonces este edificio no va a estar aire acondicionado porque estamos en un área donde hace mucho frío, mucho calor o estás en, no sé, simplemente no va a tener aire acondicionado o va a tener tantos elementos, o no va el CO2 de lo que hubiera sido de concreto armado, de no Sí. sé. Entonces empieza a ser como un proceso donde empiezas a entender que también meter esta maquinaria implica impactos ambientales, pero que a la larga podría contrarrestarlos de un sistema tradicional. Entonces empieza a ser como empezar a evaluarlo, reevaluarlo y dejar de ser tan romántico y ser realista. Y eso es algo que ha pasado. Entonces ahí viene mucho el tema del robot, que ha sido un proceso que todavía sigo... Me costó, o sea, he sido muy renuente a decir, a ver, ¿realmente un robot va a resolver la vida de las personas? Pues probablemente no, pero va a ser un proceso donde podemos hacer que estos impactos sean menores, que sea mucho más fácil, que haya... yo creo que nunca un robot va a ser alguien que nos sustituya. Eso es algo que tenemos como mucho issue y tiempo y miedo, y no, porque el robot no funciona sin que una persona o una máquina no funcione sin que un hombre, mujer o lo que sea le diga qué hacer. Ahora, las mezclas que se requieren para la Tierra se tienen que estudiar y yo hoy no conozco ningún robot que haga eso hoy, que diga, la toque y diga, esta es arcillosa. Ujú. Ese tema del contacto, ojalá exista algún día y la podamos comprar, pero not yet. Entonces, si ese robot no tiene la mezcla adecuada, por mucho que imprime increíble y sea el más eficiente, no va a servir. Ujú. Entonces empieza a ser como una colaboración ahora con la parte de la innovación y la tecnología. Entonces, creo que empieza a ser como, necesito esto para que esto pueda empujarse, para que empiece a más que competir, a ser parte de los procesos de construcción que pueda tomar cualquier persona, que sea como una elección de, puede ser de tierra, puede ser de concreto, puede ser de paja, ¿sabes? O sea, que pueda ser como una forma de elección de materiales y que no sea de, no, si es de tierra, no, nadie sabe hacerlo, no se puede hacer, etcétera, ¿no? Ujú. Y, o sea, porque eso es parte importante, por lo que entiendo, de raíz. O sea, eso de situar la tierra o el sistema constructivo utilizando la tierra como materia principal de construcción, como de manera, entre comillas, más masiva, ¿o no? Porque, o sea, tal vez se podrían, y entiendo que hay personas que se quedan en... Y no lo estoy poniendo en estos términos como que esté mal, que desean que se mantenga ese contacto con la tierra a nivel como de la persona y las manos y la construcción, como de la extensión del cuerpo en la construcción de esta espacialidad. Pero pareciera que lo que ustedes están tratando de hacer o lo que tú has estado trabajando por muchos años es tratar de masificar un poco el uso de la tierra porque tal vez eso puede tener consecuencias medioambientales más fuertes a largo plazo. No sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, o sea, creo que los últimos años ha sido un poco empujar eso. Porque me di cuenta que está bien hacer una casa o dos de tierra, ¿no? Pero siguen siendo en el campo, o muy lejos, en la ciudad no, o en lugares donde quieren hacer cosas muy grandes como edificios o no sé, y lo descartan porque pues no, ese no, ¿no? O muchos metros cuadrados de construcción, no, pues eso no. Entonces, creo que al final la vivienda no es necesaria que sea tan grande. O sea, creo que nos hemos complicado la vida tratando de creer que una casa tiene que ser de 300 metros cuadrados sin necesaria, ¿no? Depende de cómo lo habites y depende de cómo esté diseñada y en qué entorno, ¿no? Pero
Creo que tenemos que diseñar espacios de menores metros cuadrados con calidad, ¿no? Esa es una de las cosas. Y también con qué materiales. Entonces, por mucho que hagamos algo más masivo, ¿no? Como estos edificios donde estamos hoy, por ejemplo. Si esto tuviera un patio o tuviera otras formas, no sé, sería un elemento distinto. Pero creo que tiene que ver con, sí, reevaluar si la gente requiere vivir en tantos metros cuadrados, ¿no? Más bien tiene que ver con la calidad de esos metros cuadrados de iluminación, de ventilación, de todo. Y la otra es qué materiales tiene y con qué los protege y cómo se ventila, cómo se ilumina y todo eso. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. Entonces, es como reevaluar cómo tiene que ser la arquitectura hoy habitable. O sea, igual no... Si tienes un gran patio y una super ventilación e iluminación, no necesitas tener 300 metros, 200 metros. O sea, depende de cuántas personas habiten en el espacio. Entonces, como tiene que ver con eso. Entonces, en esta masa, probablemente no es que sea masa de construcción, sino masa de, sí, más personas caben ahí, pero con calidad, ¿no? Es un poco eso. No como masa de que quepan ahí 20,000 en 2 metros. Sí, creo que eso es algo que igual me hacía reflexionar sobre el límite tal vez de cómo estas maneras de construir cuestionan nuestra propia manera de consumir y de habitar. Es el tema Porque... del consumo. Ajá. Creen que una casa súper grande es como lo que yo quiero en mi vida para vivir. Y no es que quieras una casa grande, es que quieres igual más patio o más verde o más plantas o más, no sé, o más ventilación o más sol y no es la metros casa cuadrados. grande. Ajá. Eso es lo que yo también creo. O sea, creo que con 80 metros puedes vivir increíble, hasta con 4 personas, y siempre y cuando esté bien diseñado, con un buen patio, una buena iluminación, y que puede estar en niveles. O sea, también creo que puede haber departamentos que lo tengan, solamente que cómo lo estás metiendo, cómo lo estás integrando. Y por ejemplo eso, o sea, tal vez ni siquiera hay una respuesta, pero me da curiosidad saber como el límite de la tierra en esas maneras de habitar. O sea, por ejemplo, ¿se pueden hacer edificios de distintos o sea, pisos? sí se pueden hacer porque ya existen, pero más bien para que sean viables hoy, por los metros cuadrados de construcción, y el tema es que los muros son muy anchos. Entonces lo que hay que hacer es que no carguen por sí solos porque tendrían que ser muy anchos. Pero ahí tú puedes meter otros sistemas constructivos tradicionales como madera, concreto, acero, donde los muros sean de relleno como tal, pero que están de 20, 30 centímetros. Pero que lo que realmente esté cargando estructuralmente no sea la tierra. No es que no pueda, sino que más bien lo que estás haciendo es que la tierra no necesite ese espesor. Ajá, sí, no necesite ese espesor. Entonces ahí tú metes acero, concreto, lo que sea, de una manera más inteligente, y entonces los muros realmente al final son las pieles, ¿no? O sea, tú el marco o el esqueleto es como la piel. La piel es como el ser humano. O sea, tú tienes un esqueleto que está protegido por medio de piel. Entonces, ¿esta piel de qué está hecha? De concreto, de acero, de tierra, de fibras, de plástico, de panel W, no sé, ¿sabes? Es como eso, ¿cómo vas a vestir tu edificio? ¿Con qué mejor material? Entonces, creo que uno de los mejores materiales sí es la tierra, con fibras, porque al final los áridos y la tierra lo que hacen es tener una inercia térmica perfecta para tener un equilibrio de temperatura. Entonces, si tú le metes concreto, eso no va a pasar. Si le metes piedra, te puede ayudar un poco, pero puede estar en una inercia distinta, dependiendo. O sea, hasta eso la piedra no es tan mala idea. Pero si la metes de panel W, pues no creo que vaya a pasar. Hay plásticos, hay, no sé, PET. Y el PET es bastante bueno, aísla, pero hay muchas formas de tener esa piel, y la estructura puede ser lo que sea. Entonces tú puedes tener el edificio más alto del mundo que quieras y lo rellenas de lo que quieres. Entonces la piel puede ser de tierra, no pasa nada, con fibras, y aísla, está perfecto. O sea, Anna Heringer dice que su sueño es hacer un edificio en Manhattan, ¿no? Anna Heringer es una de las mejores arquitectas de tierra del mundo, y su sueño es hacer un edificio en medio de Nueva York. Ojalá lo haga, y si no, lo vamos a intentar en México. Y más que hacer un edificio, creo que los edificios hacia arriba es porque ya no hay espacio. Pero mientras hay espacio, creo que podemos seguir teniendo plantas de 13 niveles donde podemos hacer eso.
que imaginarse un edificio de tierra en una Ciudad de México. O sea, es lo que hay es que un hacer. statement. Es que es lo que hay que hacer, empezar a pensar que se ponen edificios de tierra. Sí. Es que es como una utopía. Es como, y sí. Ahora, esa es una de las cosas. Ahora ahora con esto de los robots y el robot 3D que está en el laboratorio, a mí me ha hecho pensar cosas que yo ni siquiera tengo idea qué va a pasar, pero ahí va. O sea, tiene que ir por ahí. Ujú. O sea, no digo todo el mundo, toda la ciudad, pero sí, o sea, sí. Sí, no, y con la crisis ahorita climática que vivimos, o sea, como que voltear a ver este tipo de alternativas se vuelve como la parte más responsable que como arquitectos tendríamos que voltear a ver, ¿no? O sea, como también como con una preocupación de qué va a pasar si seguimos perpetuando sí, o sea, como utilizando estos materiales, ¿no? O sea, como que qué impacto tiene y tal vez hasta cambiar, de posicionar que el cliente principal de la arquitectura es el ser humano. O sea, porque maybe que no, eso, o sea, es tal que vez no la somos, naturaleza, es ¿no? totalmente. O sea, Justo. Y es que eso, o sea, pensamos que el ser humano es el único, el más importante de todo el círculo de todos los seres vivos. Y no. exacto. No somos el más importante, es más, si nos metemos en un árbol, o sea, ¿cómo se llama? Un árbol de tema de seres humanos, o sea, más bien de, Como de biología. ajá, biología, somos parte de algo muy pequeño. Ujú. No somos nada, Pero honestamente. arrasamos como, o sea, Ah, bueno, sí, como somos de un los impacto recursos entre comillas. O sea, Sí, entonces sí entiendo, o sea, yo creo que estos procesos van a ser, o sea, creo que, o sea, lo que mis maestros hicieron en algún momento conmigo, lo que yo estoy haciendo con mis alumnos y lo que mis alumnos van a hacer, son procesos que van a ir así cambiando las responsabilidades. No, o sea, tampoco me imagino ciudades todas de tierra, o sea, hoy, pero creo que sí, a nivel como futurista, probablemente ya no lo veamos, neta no lo creo, ojalá, pero vamos a empezar a ver cosas construidas por medio, o sea, de robots, imprimiendo y haciendo una locura. Entonces, creo que, o sea, son procesos que se llevan su tiempo y que no van a cambiar hoy, pero que es parte de esos cambios y esa, no sé si decirle semillas o esos granos de tierra que van a ir cambiando como estos procesos para que suceda. Entonces, aunque yo no vea hoy hoy los edificios de tierra en Manhattan o en la Ciudad de México, could be no, pero en unos 30 años, 20 años, ojalá menos, puede pasar, porque ya va a haber otras formas y otras creencias y otras investigaciones para que eso pase. Igual, solo también de nuevo, como que creo que muchas preguntas que hago nacen de una curiosidad. Em, como extranjera, tal vez, viendo una ciudad como Ciudad de México, porque suena súper difícil pensar en aplicar materiales más nobles, tal vez, si lo podemos poner en esos términos, en una megalópolis como esta, o incluso en la zona central, tal vez, de México, o bueno, en México como del centro hacia el norte, tal vez, no sé, pero porque pareciera que hay algo cultural en que el progreso está dado por el concreto. Y está dado por el tabique, bueno, no, ni siquiera el tabique, o sea, bueno, pero el block de concreto y el uso del concreto y porque la arquitectura mexicana también hacia afuera se conoce como esta arquitectura beige, que es como del, no sé, del concreto, pero como con tonos cálidos y que es una arquitectura masiva que si uno piensa en ese sentido se podría pensar que es de tierra, pero es arquitectura que está hecha de concreto con ciertos pigmentos. Y entonces, como que pareciera que a nivel cultural es tal vez un poco difícil ir haciendo ese cambio de no satanizar y que tal vez eso está relacionado con la pregunta que hacías inicialmente, Cari, de
qué preconcepciones hay sobre el uso de la tierra que hay que tratar de ir desmitificando, pero al mismo tiempo cambiar esa percepción de estos otros materiales, porque sí, yo he escuchado igual, nuevamente mi visión como extranjera, cuando hablan de que el progreso o las viviendas de muchas personas que tal vez viven en entornos rurales escala su condición, no sé, socioeconómica en los estándares capitalistas en los que vivimos, escala su nivel en la medida que tienen una vivienda de material firme, de concreto o de tabique, y si está de tierra es un índice de pobreza. Entonces, entiendo que una parte de ir desmitificando eso es a través de los talleres y la enseñanza y la docencia en ese sentido, pero ¿cómo has visto tú de manera directa cómo se puede ir generando cierta conciencia o un giro a nivel cultural? Es complicado porque tiene que ver mucho también con el tema, pues hablando ya de gobierno y normativas y así. Y creo que donde también tendría que estar yo metida haciendo cosas y cambios es ahí. Y acepto que no me he metido así al 100%. Pero hay personas que creen en esto que están. Y de alguna forma, paulatinamente, el Infonavit ha empezado a darle como esa vuelta. Y eso es bueno porque el Infonavit, digo, los que no saben, es un elemento muy importante del gobierno que está dando créditos para tener vivienda y está empezando a dar créditos en terrenos que no están totalmente con todos los, ¿no? Con todos los papeles legales, donde te están dando dinero para construir casas donde ni siquiera a nivel como técnico podrían aceptarse. Entonces, como que han empezado a este tipo de modelos o de créditos a apoyar estas técnicas, o sea, tradicionales, cuando de alguna manera no son lo mejor. O sea, no son lo mejor para ¿no? O sea, hay miedos, hay resistencia. Pues ahí va, o sea, está empezando a cambiar porque hay personas que lo piensan, lo creen y están ahí metidos dándole la vuelta y por eso hay un museo y han hablado de esto de la tierra, pero sigue siendo muy complicado. Pero ahí va, o sea, creo que justo, o sea, antes había una normativa donde decía que incluso no te iban a dar un crédito si construías con tierra y ahora hay algunos créditos que sí. O tú ibas a un terreno y la casa no valía nada porque era de tierra y ahora ya no tanto. Entonces, son procesos que van cambiando poco a poco porque hay personas que creen en eso y están metidos en esas, pues, instancias, ¿no? ajá, Sí. y empiezan a apoyarlo y es difícil. Creo que yo lo estoy haciendo más de forma académica y educacional y no a nivel como tan debería estar ahí, pero me cuesta más. ¿Y has visto, por ejemplo, que es más masivo el interés en construcción en tierra? Ha cambiado muchísimo, totalmente. O sea, creo que se puso de moda Sí. algunas cosas y la moda ayuda y empuja y de repente la moda pues es fake, es triste. O wannabe, ¿no? O empieza a ser como el greenwash de, ay, no sé, o sea, y compra cosas orgánicas, no. Y empieza a ser como mala idea. Pero el que lo empuje hace que la gente vea hacia allá y entonces al que lo vea puede tener como esta gama de oportunidades y de posibilidades. Entonces ahí sí empieza a ser como parte de... Entonces ahí va. Creo que el que se haya puesto de moda o que la gente realmente le importa porque el mundo no va por muy buen camino últimamente a nivel como no ambiental, creo que ha hecho que volvemos ahí. Pero empieza a ser como parte de... O sea, cuando yo empecé a estudiar esto de la tierra y así hace 15, 20 años, pues ya había cosas, ¿no? O sea, cráter existía, ya había, mis maestros ya eran así, ya había, pero hoy lo ven y me dicen, no, para ti fue más fácil, ¿no? Y yo lo digo, o sea, como, uff, no, y yo siento que para mis alumnos, o es decir, tener clases de tierra hoy en su escuela, en la Ibero, pues ya es normal. O sea, que tengan clases, que tengan una clase de alternativas, materiales alternativos, de proyectos sociales, donde ya les enseñemos esto de tierra, pues ya es como más, ya es una clase más obligada. Empieza a ser como un poquito más normal. Entonces yo pienso que
va a ir evolucionando para que suceda. Entonces, somos parte de ese cambio, pero no lo vamos a ver ahorita. Esa es la verdad. Y ahorita que lo pienso, ojalá lo vea desde otro lado del mundo. Ojalá, aunque me muera, lo vea desde el cielo, donde quiera que esté. Porque me gustaría verlo, pero me siento feliz de por lo menos dejar o sea, de verdad que sí, Raíz Arquitectura, como sea, con todas las personas que han pasado, porque no he sido solo yo, todos mis exalumnos, voluntarios, ayudantes, personas que han creído en esto, que han pasado por Raíz, y ahora mis nuevos socios de CID. O sea, yo creo que sí ha pasado algo. O sea, sí hay gente que de verdad, después de un taller, después de una asesoría, después de un proyecto, o sea, han construido hoteles, casas, el gallinero, no sé. Han pasado, o sea, hasta vinícolas han hecho, o sea, de verdad, para hacer vino. O sea, hay cosas que han pasado, tanto chiquitas como muy grandes, y a mí me da gusto porque aparte regresan. O sea, regresan y me dicen, ¿te acuerdas que hicimos esto? Y a veces digo, wow, o sea, ¿cómo está esta persona? O ahora los voluntarios o sea, vienen del Estado de México, de Atlacomulco, o sea, a aprender y a seguir y a creer en esto, ¿sabes? Como... Entonces creo que aunque parezca bien poquito lo que hacemos, es súper grande. O sea, es grande porque la comunidad de Atlacomulco, del pueblo no sé qué, pues este arquitecto que estudió y que fue mi alumno, hoy está, por ejemplo, hay un chavo que en lugar de que tiraran 2 locales de adobe, reconstruyó y hizo unos departamentos y no lo tira, ¿no? No sé, o sea, pasan cosas que son igual nada, pero es mucho. Entonces, Sí. como que, aunque yo me muera y no vea la ciudad de tierra construida, ya sabes, creo que tiene mucho que ver con el empezar a rescatar y revalorar y decir, ok, esto que hicimos, por muy poquito que se vea, es algo súper grande en la comunidad, ¿no? Sí. O sea, porque sé que después de eso él les dijo así de como de la abuelita iba a tirar su casa y no la tiraron y empezaron o sea, empieza a ser como una cadenita muy chiquita en ciertos puntos y son como decían en la arquitectura urbana, que son como acupunturas. Siento que es un poco igual, que un poquito esta persona que creyó y que rescató o que está proponiendo que se haga de esta manera, está como muy puntual. Entonces, poco a poco se van haciendo como esos hilos, es lo que creo. Y es muy positivo y a veces es muy complejo, pero sí es cierto, sí pasa. Oye, Karen, y como con este ánimo de diseminación de tu proyecto y de la tierra y como con esta cosa de resignificarla y tal vez cambiar ciertos paradigmas sobre ello, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de este proyecto nuevo, este evento de CID, o sea que creo que es un poco como socializar los conocimientos que estás teniendo y así que me parece como muy interesante que nos puedas contar y también pues invitar a la audiencia de otros entregables a que asista. Ha sido un trabajo muy arduo, de muchos meses donde yo creo que es como un sueño, o sea, como, al final, después de Raíz conocí a Karina Schwartzman, a Alan Cohen y a Diego Pontones, que hoy son mis socios, y son lo mejor que me han pasado en la vida también. Gracias a ellos compramos un robot que se llama Gea, que es la diosa de la tierra, que va a ser el primer robot de Latinoamérica que imprime con tierra, que me pone muy feliz y también muy nerviosa y muchas cosas, pero está muy feliz. Estamos muy emocionados de que Gea ya esté en México. Es una impresora 3D que viene de Italia, que hizo 3D Wasp. Y como que con esa excusa hicimos un encuentro como o sea, justo de tres ejes temáticos. O sea, dijimos, ok, la tierra es un material de construcción, está bien, pero siempre han habido como congresos o convenciones o festivales de solo esto. Entonces, pensamos que la tierra, en todos los sentidos, era como para hacer un honor a la tierra, en todos los sentidos. Entonces, hicimos un encuentro
y un evento muy grande donde invitamos a muchas personas que están especializadas en temas de suelo fértil, en temas de biomateriales y de tierra como material de construcción, o sea, todo lo que puede emerger de la tierra como tal, ¿no? Desde los hongos, micelio, biomateriales, el material de, o sea, fibras, o sea, la tierra como tal, el planeta en sí, ¿no? Proyectos regenerativos que incluyen todo esto. Entonces sí ha sido como una locura porque son como 3 ejes completamente distintos, pero no, porque convergen. O sea, porque si no entiendes el suelo fértil y no cultivas tus alimentos, pero si no haces el compost, pero si no construyes con esto, pero, o sea, empieza como a hacer algo que se compone de todo. Entonces, queríamos que vinieran estas personas, pero que también hubiera un tema de innovación y tecnología, porque al tener AGEA que imprime con tierra y fibras naturales, queríamos que también habláramos de eso, porque es lo que hemos hablado todo el tiempo. O sea, no puedes meter esos materiales si no hay tecnología e innovación, porque el empujarlo a nivel manual y que sea competitivo es imposible si no usas también la tecnología, y es real. O sea, cuando se puede usar la mano de obra está increíble, pero cuando no, necesitas esto. Entonces, pues fue como esta parte. Entonces invitamos a gente de Chile, increíble, a Lava, que son expertos en biomateriales y que usan materiales locales para hacer temas impresionantes de biocompuestos y no, son una locura, biopieles y no sé qué tanta cosa. Es impresionante porque vamos a hacer talleres con ellos de fermentos. Entonces Lava son los mejores. Es un laboratorio de Valdivia, en Chile. Invitamos a Radial, que también son expertos en micelio, que son de Guadalajara. Ellos van a hacer una pieza en conjunto muy increíble con proyector. Invitamos a José Miguel Armijo, que tiene temas de hacer elementos en Marte y en otros planetas para protegerse, o sea, para todos los astronautas en acción NASA se llama, es una locura. O sea, cómo construir estos como refugios en otros planetas, ¿no? O sea, ya en otros lugares, en esos territorios más complicados y que también tiene que ver con robots, porque la forma en la que podemos imprimirlos o hacerlos es así. No, entonces, bueno, ¿a quién imprimimos? Invitamos a Biology Studio, que hacen temas de biomateriales, Edith Medina, maestra o maestras. Déjame pensar quién más. ¿A quién lo invitamos? O sea, tenemos talleres de micelio con Radial, de fermentos con Lava. Invitamos a Fendeterra, que son unos catalanes que hacen temas de prefabricados de tierra compactada, que ya tienen un prefabricado que se llama Tapia al Block, que es increíble para poder construir más rápido. O sea, justamente estos procesos, ¿no? Empezar a prefabricar con tierra, que no existe, y ellos ya lo tienen. O sea, cómo llevar esos prefabricados para que no tengas que estar haciendo en el sitio, sino llevar y empezar a acomodarlos, y está hermoso. Estos catalanes, tuve la oportunidad de estudiar con Macari en la maestría y me sorprendió como él es geólogo, o sea, eso imagínate. Y ahora tienen estos prefabricados y me va a dar mucho gusto verlos después de muchos años. Y también me puse a un taller. Invité a mis amigos latinos que amo y adoro, a Daniel Parra, que hace temas de tierra compactada de hasta 8 niveles en Barichara, en Colombia. Rey, Dao, tanto Rebeca como Fran, que han hecho acabados, son los mejores. O sea, en Costa Rica el tema de bajareque y esta técnica de entramados de tanto de bambú como de materiales así, son una locura. Ellos son expertos en bambú y en acabados así, como de entramados y acabados con tierra. Invitamos a Mixterra, que son de Oaxaca, mexicanos, que tienen un prefabricado de materiales, o sea, tienen como un acabado de tierra que ya viene de la tierra mixteca y que tienen unos colores hermosos, naturales, azules, verdes. Y vamos a hacer un mural hermoso con Lorena Mal, que es una artista. Pues obviamente va a estar Gea. Invitamos a Nof Nathanson, que ella es experta en imprimir con tierra, pero también imprime con semillas. Entonces, todo lo que imprime empieza a crecer. Se llama To Grow a Building, como que el edificio crezca. ¿Qué más? O sea,
toda la comida del evento va a estar, o sea, a nivel local, viene proveedores que están obviamente trabajando con sus productos. Este año el evento es de micelio, o sea, cada año queremos tener como un elemento principal y este año tenemos una pieza bien bonita de micelio y toda la comida se va a basar en los hongos y Entonces, ha sido un evento que se ha curado, si decirlo así, que no es como mi palabra, pero sí, como de todos los detalles que tiene, o sea, hasta el gafete no es de papel, las playeras de los voluntarios y todos los que van a estar en el evento son de mujeres que están en como regeneración de la cárcel y nos van a ayudar estamos bordando unas partes de raíz, del tema de SID y no sé, cada cosa, hasta los lápices son de semillas, o sea, parte del proyecto de SID es como justo hacer una experiencia donde muchas personas se conozcan, hay una experiencia como de conocimiento y networking, pero que también muchos de sus sueños se puedan realizar conociendo gente para hacer colaboraciones, porque las cosas no se hacen solos. Uh-huh. Y creemos que sí, justo es un momento para colaborar y conocernos y poder aprender de otros para poder lograr sueños y utopías que creemos que son imposibles. Y dejar esta semilla para cada persona que pueda hacer algo como a nivel como acupuntura, ¿no? O sea, como de que alguien que venga de Tampico, que quiera hacer un proyecto tal, que se lleve toda esta información, este conocimiento, estas colaboraciones para poder hacer algo allá y en cada parte del mundo, ¿no? Donde se pueda. Entonces sí, es eso. O sea, la semilla que va a quedar, que se quiere estar poniendo en cada persona para que empiecen a pasar proyectos que aunque sean muy pequeños, puedan ser muy grandes a la larga. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Y ya en términos más como de convocatoria, ¿cuándo es esto? ¿A qué hora? ¿Dónde los contactan? Etcétera. Bueno, es el 28 y 29 de septiembre, si no me equivoco, es sábado y domingo. Sí, Ya son 2 casi. días full, sí, 3 semanas. O 2 ya, hoy ya se acabó. Ya no son semanas. Es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. La idea es como que sean varias conferencias, foros, pues elegir un taller para ver coffee break, comida, vas a tener soirée, o sea, va a haber todo ahí en ese momento, o sea, no tienes que salir de ahí, la idea es que te refugies en esa experiencia y encuentro. Y lo más increíble es que la verdad después de tener varios sponsors y aliados y colaboraciones con muchas personas logramos tener una beca para que puedas venir y cuesta solo 2,500. Y va a incluir los 2 días y todo igual, o sea, tienes derecho a todos los materiales, al kida, a todo lo que tenemos, a las semillas, vamos a dar unas semillas, a todo lo que sea. Entonces, todo. Y solo tienes que aplicar. Les vamos a dejar el Drive link, lo que sea, con ellas, que les pondremos. Y pues pueden aplicar para entrar a la beca. Todavía tenemos varias becas para aplicar y pues ya, listo, ¿no? La idea es que no se lo pierdan. No es fácil, la verdad no ha sido fácil, o más bien, sí ha sido de alguna forma fácil, pero ha sido un trabajo para tener a tantas personas en el mismo lugar durante 2 días que hablemos de este mismo tema donde todos estemos buscando esto. Entonces, queremos que no se lo pierdan y por eso hemos hecho este tema de la beca para que realmente no haya nada que los pare para venir. No, hombre, pues muchísimas gracias, Karen. La verdad es que ha sido una conversación como muy, muy linda, como, no sé, como que nos llevó a lugares que pensé que no íbamos a llegar y nada, como que creo que para quien le interese como todo este tema de la tierra, de la sustentabilidad o justo como gente que quiera acercarse y como tratar de cambiar un poquito su pensamiento respecto a los materiales y que quiera buscar otras alternativas, creo que esta es una oportunidad perfecta para que pueda hacer esto. Entonces, pues nada, como creo que Camila como yo, pues nos sumamos a esta invitación en que se animen, que nos escriban, que busquen a Karen para que pues puedan buscar alternativas para poder asistir. Creo que va a ser un evento
que más que evento yo lo siento como un encuentro y que Sí, estoy de en realidad acuerdo. es un encuentro. Sí, o sea, que estoy de acuerdo con Karen que cuando ya se te metió algo en la cabecita y que estás buscando un interés y buscar gente que tiene ese mismo interés y al final hacer una comunidad y poder hacer algo, solamente así se hacen los cambios, ¿no? Y entonces eso también como que además de llevarse todo el conocimiento de los talleres, pues también se van a llevar ahí como ciertos amigues, ¿no? O sea, como No, totalmente. posibles colaboraciones y así. Entonces, Sí. creo que es un intercambio muy bonito. Yo me sumo a esa invitación, anímense a poder pues nada, yo no he escuchado como de un evento similar a este aquí, al menos en México. Esa era la idea. Entonces creo que es algo como bien interesante y pues nada, igual felicidades, Karen, porque creo que la verdad, o sea, la labor que estás haciendo en Raíz, pues es una labor, como decía Cami, como muy noble y que creo que va a ser, o sea, un poco es como empezar a trabajar en el futuro, o sea, creo que nos surge ver este tipo de alternativas, o sea, como creo que es una parte de la responsabilidad que tenemos como personas que estudiamos arquitectura, el voltear a ver a esto y el romper los paradigmas que nos enseñaron en la escuela, como mencionaba Camila, ¿no? O sea, en México tenemos una preconcepción de que el concreto es igual a progreso. ¿Realmente? O sea, yo creo que es más bien una idea que el marketing, que las revistas, que el mismo internet nos está metiendo en la cabeza, pero no es, o sea, creo que podemos voltear a ver estas alternativas, como dice Karen, hay que obviamente como prepararnos, asesorarnos, porque, o sea, sí, o sea, hay temas estructurales y normativos que se tienen que resolver y el ver en iniciativas como lo que estás haciendo en Raíz, pues nos da como al menos esta ilusión, más bien como esta alternativa de sí poder hacer algo o estar combinando con otros sistemas constructivos. Entonces, creo que fue una plática como muy, muy rica contigo, Karen. Si alguien quiere buscarte en tus redes sociales, quiere escribirte un DM de algún interés que tenga, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, nos pueden escribir en Raíz Arquitectura. Espera, ni sé. Raíz-arquitectura, creo, sí. Raíz-arquitectura. Y en Seed, o sea, realmente el tema de Seed es seedcollective.mx, collective con doble L. Y ahí nos pueden escribir para cualquier duda o lo que quieran. Y de todas formas, aquí en el video seguramente les podemos dejar algunos links para que puedan entrar. Pero no tienen que ser arquitectos, no tienen que ser biólogos, ni agrónomos, ni nada. O sea, si realmente quieres tener una vida más saludable, si quieres, si crees que hay que hacer algo a nivel medioambiental o crees que hay una parte de ti que lo siente, vayan. Porque les va a abrir un panorama que igual probablemente no conozcan. Incluso a mí también me va a abrir, créanme, al hacer este evento también me ha abierto muchas puertas de cosas que se pueden hacer y que hacia dónde movernos. Entonces, no importa su profesión. Si realmente quieren vivir mejor y ser más felices, vayan al evento. Really, I know. Te los juro. Creo que solo faltó decir dónde es. Ah, sí. Va a ser en la Ciudad de México, en Ciania, que está en Azcapotzalco. Es una ex fábrica de hilos y telas, que también ha sido pues un rescate de las pocas fábricas que quedan en Azcapotzalco, que todavía funcionan como fábricas. Ya no es una fábrica, pero ahora es un proyecto de proyectos como de arte y Cultural, ¿no? cultural, sí, arquitectura sensible, no sé cómo decirlo, donde se están haciendo muchas cosas también de justo de tener esos espacios para poder tener este laboratorio de investigación donde hay gente que está haciendo maquetas, diseño, arte, etcétera. Entonces es una cosa muy bonita de reciclaje de edificios también. Entonces también los invitamos a que vayan, porque Ciania es una locura también. De hecho, ya como lugar implica hacer una experiencia totalmente. O sea, estar en una experiencia. Creo que con eso ya podemos cerrar. Queda la invitación abierta. Y muchas gracias, Karen, por compartir tu experiencia con nosotras. Coincido con Cari que es una experiencia que
ayuda a encontrar otras alternativas de tal vez pensar en o cuestionar nuestras maneras de pensar en la arquitectura a nivel constructivo, en el sentido de tal vez hay muchas personas que se fueron desencantando de la arquitectura al ver como el impacto, la huella ecológica que tiene, la huella de carbono que tiene construir, pero ir viendo que hay otras alternativas puede ser que hay personas que se vuelvan a interesar o que simplemente sea otra manera de cuestionar nuestras, como dije antes, nuestras maneras de consumir y de habitar, porque están muy ligadas con la manera en que nos enseñan cómo se tiene que construir, es como también tenemos que habitar. Entonces, gracias por compartir tu experiencia para abrir estas nuevas posibilidades. Y creo que con eso ya podemos cerrar y nos vemos en un próximo capítulo de Otros Entregables Podcast.